Bien. Entonces, ahora sí. Ahí está. Entonces, lo que hay que hacer para el problema 8, básicamente, es calcular la energía mecánica antes de que empiece a caer y la energía mecánica después de que empezó a caer. Si los valores son iguales, significa que la energía mecánica se mantuvo. Si el valor es distinto, significa que la energía mecánica no se conservó, cambió. A mí ¿Cómo me hago dio para diferente. ¿Está mal, profe? No, porque te está hablando de que es un sistema no conservativo. De hecho, te está preguntando, ¿se Ah, buenísimo. conserva la energía mecánica del avión? En un Ah, joya. sistema ideal se tendría que haber conservado, pero en un sistema ideal. Si es un sistema no Ah, conservativo, no. ¿Por qué? está bien. Y en la realidad no va a ser igual, porque hay un rozamiento por aire. Que quede claro, en la vida real tenemos aire y todo lo que roza con el aire es pérdida de energía, porque todo rozamiento genera calor. Todo rozamiento genera calor. Está frenando, ¿no? Por ejemplo, exacto, si no, un paracaidista tendría que alcanzar una velocidad de miles de kilómetros sobre hora y se deshacería eh, antes de llegar al piso. Y Claro, no, no porque podría. hay un rozamiento. Llega un momento que el rozamiento con el aire impide que la velocidad siga aumentando. Bien, entonces esa energía potencial se va transformando, por un lado, en energía cinética, pero después también en calor por rozamiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, para calcular la energía mecánica es la energía cinética más la potencial. ¿Tengo los datos para calcular la energía mecánica antes de la picada? Sí, porque tengo masa. Si quiero calcular energía cinética, es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Tengo la masa de 700 kilos y la velocidad que es 30 metros sobre segundo. Tranquilamente calculo la energía cinética. ¿Tengo para calcular la energía potencial? Sí, porque tengo la masa que es la misma, la gravedad que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y la altura que me dice Claro, que son antes dos. de que empiece a caer era de 12, que originalmente era de 12.000 metros. Claro. Entonces, ahí calculo la energía cinética, la potencial, la sumo, me da la energía mecánica antes de que empiece a caer. Luego, calculo la energía mecánica 50 metros más abajo. La masa del avión es la misma para calcular la energía cinética. La velocidad aumentó, es 39 metros sobre segundo. Bien, y ya con eso puedo calcular la energía cinética después de la caída. Energía mecánica, energía potencial, perdón. La masa es la misma, la gravedad es la misma, y la altura, ¿qué serían? Esos 12.000 metros menos 50 metros. Serían 11.950 metros. Ahí ya calculo la energía mecánica después de la caída y me fijo. Si se conservó, si son iguales, significa que se conservó, que es rarísimo. Y si cambia, significa que no se conservó. Y es lógico que no se conserve en un sistema real porque hay un rozamiento con el aire. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, profe. Sí, sí, profe. Calcular energía cinética y potencial. Arriba de todo, la sumo, es energía mecánica. Calcular energía cinética y potencial, 50 metros más para abajo, la sumo, es energía mecánica 2. Y ahí comparo, y ya está. No tiene mayores dificultades, digamos. Ahí. ¿Se comprende qué es cómo hay que hacer? Yo les tiro el, la idea de cómo hacerlo, para que después lo puedan hacer en sus casas y bueno, ver a ver qué sale y qué no sale. Sí, profe, Al, está bien. ¿Alguna Ahora lo otra? entendí. Profe,
Sí, En el punto 4D, que también dice que hay que tomar el valor de una colchoneta de 0.7. También hay que descontarle eso de la altura, entonces, ¿no? pará. 4. El D. El récord mundial del salto en alto pertenece al cubano Javier Sotomayor, quien logró saltar 2,45 metros teniendo en cuenta que su peso es tanto. ¿Cuál es su energía potencial en el punto de altura máxima del salto? ¿A qué velocidad descendía inmediatamente antes de caer en la colchoneta? Datos, altura de la colchoneta. Claro, tal cual. Porque Habría, habría que sería descontar esta altura, entonces. exactamente porque te dice cuál era a qué velocidad descendía antes de caer en la colchoneta. Si caía de 2,45 metros, bien, va a ser 1,70 metros, ¿no? 1,75 metros. La No, altura. de la altura no es, son 4,25 metros, pero ¿Eh? son 4,25 metros. ¿Cómo ¿Por qué 4,25 dijo metros? 4? ¿Por qué? A ver. Si ahí te Ah, no, dice que 4,45. Sí, es verdad. Yo lo puse mal. logró saltar 2,45 metros. No, ¿te imaginás uno que salte 4,25 metros? Pero sí, Sí. tenés que descontarle esa altura. Sí, es correcto. Porque te Ah, dice al tocar la colchoneta, es correcto. a ver, muchas gracias, bro. Bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Preguntas? ¿Algún ejercicio medio trabado? El 13 creo, profe, que era complicado también. 13, a ver. Un resorte de masa un resorte de masa despreciable, o sea, ni va ni viene la masa, está apoyado contra el piso con su eje vertical. Bien, un resorte apoyado en el piso. Al colocarle encima una caja, el equilibrio se consigue con el resorte comprimido, o sea, el resorte se comprime 10 centímetros por debajo de su posición original. El estiramiento es de 10 centímetros, o la compresión es de 10 centímetros. ¿Hasta ahí estamos? ¿Desde qué altura por encima de su posición inicial? ¿Desde qué altura por encima de su posición inicial deberá dejarse caer la caja sobre él para que llegue a comprimirse hasta 30 centímetros por debajo de la misma? A ver. Interesante. Ahí directamente revolvió la fotocopia, profe. ¿Eh? Ahí directamente revolvió la fotocopia. Pará. Porque a veces pasa, te falta un dato y te va a volver loco. Bien. Bien. En realidad, muchachos, fíjense que no tienen datos de nada acá. Te está diciendo que se la apoya una caja, bien, y baja 10 centímetros. ¿Cuánto, desde qué altura tendría que dejar caer la caja para que llegue a comprimirse 30 centímetros? Eso es lo que te está diciendo. Bien. Esto es un problema que es teórico, es conceptual, más que, más que, más que práctico. Bien. Y para eso hay algo que todavía nosotros no hemos llegado a ver, que es caída libre. Bien. Así que el 13, ¿Lo déjenlo. dejamos? Sí, déjenlo. Porque Ah, no viene listo. a lo que a mí me interesa. Es teórico. Fíjense que no tienen un dato.
Sí, no hay nada. Bien, es como para hacer todo un proceso de razonamiento, que si estaríamos un poquitito más adelantados en el tema, lo haríamos, Lo pero... dejamos para el futuro, ¿no? ¿Eh? Lo dejamos para el futuro. No sé, si depende cómo andemos. La verdad es que no hace a lo que a mí me interesa, que es que Bueno, profe, practiquen con la calculadora dale, y con los cálculos, ¿bien? dale, profe, Eh, gracias. igualmente, Profe, si alguien lo descubre o trata o llega a un razonamiento, por favor lo consultan en el Zoom y lo vemos en algún momentito. Dale, ¿Bien? dale, profe. Entonces, 13, anúlenlo. Tiene que profe, ver con el triple de la altura, tiene que ver con el triple de la altura que se comprime. Espérenme un minutito, por favor. Bien. ¿Alguna otra cuestión, muchachos? sí, profe, yo le quería hacer una consulta. Decime. Eso de la conversión energética serían qué tipos de energía va en cada punto, ¿no? ¿De qué punto me estás Claro, yo hablando? también quería preguntar eso. El 7. El 7 tiene A, B, C y D, profe. Sí. Sí, ¿de Tenemos que a fijarnos qué energía nosotros. se convierte? Ah, listo. Básicamente. Ah, Gracias. Ahí gracias. te dan los ejemplos y te dice, de energía tanto a energía tanto. Ah, listo. Bien, es para eso. ¿Qué yo? A ver, cuando se enciende una fogata, el material orgánico de la leña entra en combustión con el oxígeno presente en el aire y se desprenden otros compuestos como el dióxido de carbono, agua, además del calor generado. Se acerca el fuego, se coloca algún alimento, por ejemplo carne, cambia la conformación de ciertas moléculas que contiene, como por ejemplo proteínas. Bien, en cada caso explican conversión a conversión energética. Y bueno, básicamente es energía, cuando hay una combustión, es energía química a energía calórica. Bien, y después cuando cocinas el alimento, esa energía calórica se convierte de vuelta en energía química, porque provoca cambios químicos. ¿Se comprende? Sí, profe. Bien, no es eso. Gente, vamos a hacer una cosita. Punto 15 parece difícil, profe. Y, y 20, 25, porque tengo que retirarme un cachito.